A todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Palabra de Dios. Cantemos, amén, alabemos, amén. Bienvenidos. Alabemos al Dios grande y poderoso. Sí, es verdad, suave y hermosa es la alabanza. Así hagámoslo, honrémosle al Señor. Acompáñenos. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Cristo vive, Cristo vive, y Él reina por la eternidad. Cristo vive, Cristo vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que el Señor resucitó. Una vez más. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Cristo vive, Cristo vive, y Él reina por la eternidad. Cristo vive, Cristo vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que el Señor resucitó. Jesucristo está vivo, está a la diestra de Dios Padre, está intercediendo por cada uno de nosotros. Él vive y Él vive para siempre. Amén. Sigamos cantando. Sigamos cantando esta linda canción. Es una canción que la hemos cantado siempre, pero la ternura y la dulzura con la que le decimos a Él de nuestro corazón es mucho más importante. Cantemos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré
esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Qué lindo, parecemos ángeles alabando a nuestro Dios. ¿Hay alguien que quisiera pasar y contarnos algo lindo que pasó en esta semana o algo triste? ¿Hay alguien que quiere venir aquí adelante y decir algo? ¿No? Ah, bueno, entonces sigamos cantando. Bueno, saben que tenemos un Dios poderoso y esta canción lo dice, es una canción tan hermosa que uno quisiera danzar delante del Señor. Acompáñenos. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. Aleluya, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Muy lindo, gracias. Y me encanta ese. Qué lindo, qué lindo. ¿Hay algo más? ¿No? Queríamos seguir cantando, pues chicos. Tome Ok, asiento. pueden tomar asiento, por favor. Y qué bendición es poder cantar al poderoso de Israel, nuestro Señor Jesucristo. A Él es la gloria y la honra. ¿Por qué? Porque es el único que dio su vida, que murió por cada una de nosotros. Vamos a escuchar a nuestro querido pastor con la enseñanza que Dios quiere darnos esta mañana. Hola. Muy buenos días. Que Dios les bendiga a todos y todas. Hemos cantado unas canciones hermosas, ¿verdad? Debemos celebrar a Cristo y reconocer que Él es el poderoso de Israel.
Y estaba pensando mientras cantábamos estas letras, si celebramos a Cristo, dice, celebrad a Cristo, celebrad, porque Él vive, ¿no es cierto? Y Él es el poderoso de Israel, y nosotros somos seguidores de Él. ¿Por qué el pueblo del Señor a veces vive cabizbajo? No vive celebrando, y no vive con un Dios de poder. A veces sentimos que el pueblo de Dios es un pueblo derrotado, es un pueblo afligido, es un pueblo de manos caídas, y no es así. Tenemos al poderoso de Israel, tenemos al Dios de victoria, y siempre tenemos una oportunidad cada día para celebrar. Así que hoy estamos celebrando este día que el Señor nos regala para empezar de nuevo, Y yo les quiero animar a buscar en sus Biblias Romanos el capítulo. ¿Qué capítulo toca? 13 y 14 vamos a ver. Recuerden ustedes que semanas atrás les había mencionado que vamos a ir de 2 en 2 para lograr terminar conforme a lo planificado. Hoy vamos a ver a Romanos 13 y 14. ¿Sí leyeron? Sí, están haciendo los devocionales, eso es bueno, eso es importante. Y vamos a ver sobre el tema de hoy, responsabilidades del creyente. Responsabilidades del creyente. Todo lo que Pablo había manifestado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo nos estaba dando la esencia, la razón de ser de la vida del creyente. Estamos justificados, estamos santificados, somos nuevas personas, y ahora a partir del capítulo 12 él nos deja un planteamiento muy importante. Dice: transformen su forma de pensar, cambien su manera de pensar para que cambie también su manera de vivir. Quien sigue a Jesucristo no puede seguir pensando como el mundo piensa, no puede seguir abrazando los conceptos que el mundo trae o pregona. Tiene que haber una transformación en su manera fundamentalmente de pensar. Y por eso estamos aquí, para saber cuál es ahora nuestra responsabilidad como creyentes, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, ustedes como damitas, la mayoría que está acá, son testigos de lo que es vivir en medio del caos? ¿Sí? Del caos. ¿En su casa hay caos? A veces, muy bien, eso es muy cierto, a veces. Hay caos cuando nos da pereza de arreglar la casa, ¿verdad? Y nos van ganando los platos, nos van ganando ahí el desorden. O el adolescente, ¿no es cierto? Cuando hay adolescentes en casa y ese cuarto es un caos, ¿verdad? ¿Cómo se arregla el caos? ¿Cómo combatimos el caos? Con tranquilidad. Ok. ¿Cómo se arregla el caos? ¿Cuándo se arregla el caos? Ok, buen punto. Cuando reconocemos que está hecho un relajo todo, ¿no? Cuando hay caos, ¿sí? Necesitamos que alguien en sus 5 sentidos ponga orden. Y esa persona que dice, no, ya basta con este desorden, y se unen a la limpieza, a poner las cosas en su sitio, y vamos a poner aquí orden. En verdad, el mundo está viviendo en caos. Es una locura todo lo que pasa, ¿verdad? Hemos escuchado una noticia estos días en España, ¿verdad? De un niño llamado Gabriel que fue asesinado por la pareja, porque en defensa propia, dice ella, ¿no? Que el niño le atacó con un hacha y ella le quitó esa misma hacha y se defendió, lo dejó inconsciente, luego lo asfixió y lo enterró. Y todo por defensa propia. Una señora que no era su mamá, era la pareja del papá del niño, ¿no? Y todo España, Europa está pues asombrado. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede haber caos donde pensamos que debe haber orden, debe haber seguridad, donde pensamos que las personas más cercanas a nosotros no pueden llegar a cometer
estos actos tan horrorosos, ¿no? Pero, ¿quiénes somos los llamados a poner orden? En medio del caos, ¿quiénes somos los llamados a poner el orden? Si no hay las personas que ponen orden, ¿verdad? Difícilmente seríamos personas que nos dejamos gobernar, o somos personas que relegamos a aquellos que quieren poner el orden. Es más fácil contagiar a que no hagas nada hoy día, ¿no es cierto? Dejemos las cosas que están así, a que nos contagiemos por aquella persona que quiere poner orden. Y Dios dice, a partir del capítulo 12, sean ustedes transformados. Una persona que ha sido transformada por Jesucristo tiene que ser un agente de cambio, un agente de orden. Primero con Dios, con usted mismo y con los demás, ¿no? Así que la transformación implica no en grandes cosas. Yo quisiera que ustedes no piensen en eso de que la transformación traen los líderes políticos, traen la gente de influencia, la gente millonaria. No, la transformación la trae toda persona que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús y la aplica en su vida diaria. Allí empieza la transformación. ¿Y sabe cómo? Empieza con la mayor evidencia de que usted ha sido transformado, con el carácter, con su carácter. Y el carácter se revela en dos cosas: o soy sumiso o soy rebelde. O soy sumiso o soy rebelde. Si soy sumiso, soy parte del orden. Si soy rebelde, soy parte del caos. ¿Sí? Ahora, todas estas cosas vamos a irlo poniendo en práctica y vamos a pensarlo cómo en nuestra vida diaria, en nuestro día a día, en nuestra familia, en nuestra oficina, en todo lo que nos movemos, estamos reflejando esta transformación de carácter con sumisión, con rebeldía. Entonces, en el punto número 1 vamos a poner, y Romanos 12 plantea que se debe respetar, por favor, respetar a las autoridades civiles que gobiernan. A respetar a las autoridades civiles que gobiernan. Y permítanme leer nuevamente en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Las autoridades no están para los que hacen el bien, para que los que hacen el bien les tengan miedo, sino deben temer los que hacen maldades. Así que no quieren tener ustedes miedo. Haz el bien y te felicitarán, porque el que gobierna es un siervo de Dios para tu beneficio. Pero si haces cosas malas, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte y seguro que usará su poder. Él es el siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Por eso es importante obedecer a las autoridades, no solo por miedo al castigo, sino porque es correcto respetarlas. También para eso pagan ustedes impuestos, porque los gobernantes son siervos públicos de Dios y dedican su tiempo a cumplir con su trabajo. Paguen sus deudas. Si deben impuestos, páguenlos. Respeten al que tengan que respetar y denle honor al que tengan que dar honor. Una cosa muy práctica que Pablo nos plantea, y nos debemos preguntar nosotros: ¿cómo tratamos a nuestras autoridades civiles? ¿Cómo tratamos a nuestra policía? ¿Sí? ¿Con qué calificativos, adjetivos o términos despectivos nos referimos a las autoridades civiles, a los alcaldes, a los prefectos, a los asambleístas, al gobierno, ¿verdad? ¿Con qué trato les damos a las personas de las entidades públicas, a los bancos, a los cajeros, a los señores transportistas, a los taxistas, a los voceros,
ya les dije, ¿no? Buceros, a los señores profesionales del volante. ¿No es cierto? Qué diferente. Estamos acostumbrados a tratar a estas personas de una manera despectiva. Los tratamos mal. Y como los tratamos a ellos, revela qué tipo de ciudadanos somos, qué tipo de personas somos. Cuando tengo oportunidad de tomar bus, ¿sí? Cada vez que subo al bus me admiro cómo se ha transformado el transporte público. Cada vez es más repleto, cada vez la gente empuja más, aplasta más, grita más, insulta más, y es una bomba de tiempo viajar ahí adentro. ¿Sí? Es por el trato, y eso denota de qué tipo de ciudadanos somos. O somos mal ejemplo o somos buenos ciudadanos y somos de buen ejemplo. No hay otra que ser. O somos mal ejemplosos o somos ciudadanos que ejercen un buen ejemplo y que son de influencia positiva para los demás. Cuando uno da el asiento a una persona, todos los demás le quedan viendo raro, ¿no? El que es ahora educado queda como el raro, el extraterrestre, el ¿por qué hiciste eso?, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tomar una actitud de respeto a las autoridades civiles que nos gobiernan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no depende de la autoridad en sí misma, sino depende de que Dios ha establecido esa autoridad, porque las autoridades son puestas por Él. Y clarito nos dice el versículo 2. El versículo 2 dice, por lo tanto, quien se pone contra, o otra versión dice, quien se opone en contra de las autoridades también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado. O se rebela contra lo que Dios ha instituido, dice otra versión. El gobierno civil debe ser obedecido porque forma parte del diseño establecido por Dios. Dios ha establecido para el ser humano jerarquías, orden, para que la gente pueda convivir. Si no hay policía sería un caos. Si no hay autoridades, todo el mundo hace lo que mejor le place. Por eso hay una maestra en la escuela, por eso hay un rector, hay un inspector, hay un encargado de la clase, hay un presidente de la asociación de estudiantes, porque representa la autoridad de Dios aquí en la tierra. Ahora, muchos de nosotros hemos fomentado el caos porque no lo vemos así, porque no queremos vivir sujetos a esa autoridad, no hemos reconocido la autoridad de Dios y no respetamos ese gobierno de Dios para el hombre. Y entonces salta la rebeldía. Y nuestras queridas guías han estado recibiendo durante todo este tiempo, este ciclo, el taller de autoridad espiritual. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es no reconocer la autoridad, qué tremendo es no ejercer la autoridad y qué tremendo es ejercer mal la autoridad. Debemos nosotros aprender a reconocer que la autoridad es delegada por Dios. Y al ser delegada por Dios, yo estoy llamado a respetar a esa autoridad. Porque Dios tiene un propósito, porque Dios quiere darme un orden, porque Dios quiere trabajar en mi vida. Y hay muchas alumnas que dicen, ¿por qué esta persona me va a enseñar a mí? ¿Por qué ahora va a ser mi guía? Yo quiero que sea otra. Ya hay ahí una pequeña semilla de rebeldía. A lo mejor esa persona le va a añadir bendición a su vida. Dios va a usar esa persona, esa maestra, esa guía, para en su vida provocar transformación del corazón, transformación del carácter. Las autoridades están para brindar seguridad y paz, no para infundir miedo. El miedo tienen aquellos que quieren violentar lo que la autoridad establece. Y la palabra dice, es mejor que ustedes obedezcan y vivan seguros y vivan en paz y vivan tranquilos. Son cosas y son elementos del reino de Dios, de aquellos que han sido llamados, elegidos, que han sido su mente transformada. Si usted habla con cualquier persona que no tiene a Cristo como el centro de su vida, es una persona que siempre está buscando los atajos,
que está buscando hacer lo siguiente. Miren, la actitud de respeto hacia la autoridad se demuestra de manera práctica en esto, en que yo debo atender de buena gana lo que se me manda hacer. Si mis padres me piden que lave los platos, yo tengo que ejecutar esa acción de buena gana, porque Dios examina mi condición interna. Lo que está pasando dentro de mí es lo que examina el Señor, no lo que voy a hacer. Entonces, yo tengo que hacer las cosas para mis superiores, lo que ellos me solicitan, hacerlo de buena gana, de buena gana. Una actitud de respeto hacia la autoridad también es cuando no me salto el orden jerárquico. ¿Qué tal si voy a buscar un trabajo y voy y hablo con el señor guardia y le digo, no sea malito, aquí le dejo mi carpeta, mi hoja de vida, y usted déme hablando con el jefe, con el gerente, y dígale todo lo chévere que soy, y yo confío en usted que va a pasar esto? Y desconozco todos los procesos de recursos humanos, de aplicar la entrevista, los tiempos, de enfrentarme a cada paso que debo hacerlo. Tengo que respetar el orden jerárquico que Dios ha mandado, que Dios ha establecido. Quien no lo hace así es un rebelde, es un rebelde. No tengo que saltarme el orden jerárquico. Si yo tengo una autoridad, yo tengo que hablar con esa autoridad primero para ejercer las cosas. No puedo hacer nada por iniciativa propia. Un hijo de ustedes va y le pide lo clásico, ¿no? Le pide permiso para ir al cine con los amigos a la mamá, y la mamá le dice, anda, dile a tu papá. Y va donde el papá, y el papá le dice, anda, dile a tu mamá. Entonces, ¿cuál mismo, no? ¿Cuál es el orden jerárquico? ¿La mamá o el papá? Si entre la pareja no se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, el chico va a ser rebelde, porque va a decir, ni el uno ni el otro me responden, ¿a cuál me sujeto? Tengo que estar claro quién es mi autoridad. Tengo que saber dirigirme en el orden que Dios ha establecido, las autoridades que están sobre nosotros. El apóstol Pablo vivió en un tiempo muy complicado. No tuvo gobiernos fáciles, y lo que él está mencionando acá fue un tiempo muy difícil. Dar al César lo que es del César, pero el César no era una persona tan chévere, no era tan popular. Estuvo allí en su tiempo Calígula, estuvo ahí Nerón, y estas personas son conocidas por su mala fama, por el maltrato que daban a sus mujeres. A sus propias esposas los asesinaron porque no querían darle un hijo, y cuando estaban embarazadas, Calígula saltó sobre el vientre de su esposa para asegurarse que su bebé muera. Ahora imagínense ese tipo de vida que llevaban estas autoridades, y cómo el apóstol Pablo nos hace una exhortación a obedecer a las autoridades. Nadie obedeceríamos, ¿verdad? Porque serían unas personas en nuestro tiempo muy censuradas, muy mal vistas, y no tendrían ética ni moral para exigirles un respeto y una obediencia a la autoridad. Pero el apóstol Pablo dice, no importa cómo sean, ustedes son pueblo del Señor, no se trata de ellos, se trata de ustedes. Ustedes tienen que reconocerlo como autoridad. Y el reconocerlo como autoridad no significa que ustedes avalan lo que la autoridad hace. Entonces, hay un versículo que las hermanas del estudio bíblico deben tener en mente. Primera de Samuel 15, 23. Primera de Samuel 15, 23. Dice así en Reina Valera, voy a leer dos versiones, ¿no? Primera de Samuel 15, 23 dice en Reina Valera, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey.
¿sí? Le estaba hablando a Saúl estas palabras Samuel, porque así había dicho Dios. Entonces, ahora voy a leerles otra versión. La palabra de Dios para todos dice así, el mismo versículo, 1 Samuel 15, 23. Dice, negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso el Señor ahora te niega a aceptarte como rey. Quien es rebelde es igualito a un ¿qué? Un brujo, a un hechicero, o el pecado de la hechicería es igual a ser rebelde. Y quien es arrogante, quien es obstinado y quien es terco, dice, es igual a ¿qué? A ser idólatra. A ser idólatra. Dentro del pueblo del Señor eso no debe pasar. Porque el que no sabe ser autoridad o no sabe vivir bajo autoridad, nunca será autoridad. Repito, quien no sabe vivir bajo autoridad, quien es un rebelde, un obstinado, un orgulloso, un idólatra, un brujo, nunca llegará a ser autoridad. Tenemos que salir del círculo del terror, tenemos que salir del caos, tenemos que salir de la rebeldía. Hemos sido transformados por el Evangelio, nos guste o no nos guste a nuestras autoridades civiles, les debemos respeto. Les debemos respeto. La autoridad que está en su conjunto, en su condominio, la autoridad que está en la iglesia, la autoridad que está en su clase, les debemos respeto. El ser sumiso trae a mi vida transformación y crecimiento de vida. Crecimiento de vida. Debo estar dispuesto a toda buena obra. Vamos a otro versículo. Segunda de Timoteo 2:1. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, el verso 1. Dice, Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Jesucristo. El verso 2 dice, has escuchado mis enseñanzas confirmadas por mucho, ahora enséñales a personas dignas de confianza que a su vez puedan enseñárselas a otros. Está hablando de ser un buen soldado de Jesucristo. No existe un buen soldado si no sabe seguir las órdenes de su mayor, de su capitán. Jesucristo es nuestro mayor y nosotros tenemos que seguir las órdenes de Él. Él dice, yo no les puedo dar autoridad si ustedes no pueden ejercer bien la autoridad. ¿Quieren crecer? ¿Quieren crecer? Dejen de ser desobedientes, dejen de ser obstinados, dejen de ser orgullosos, dejen de ser tercos. La desobediencia nos lleva a la destrucción y a la persecución. Qué interesante que los cristianos que van a ser perseguidos no son los fieles, sino los desobedientes, porque nunca se decidieron de dónde mismos son, porque nunca se identificaron, nunca tuvieron una postura recta, convencida y firme. Su postura tiene que ser sin doblez, tiene que ser estable, tiene que estar viviendo sujeto a la autoridad de Dios en primer lugar. Si no se sujeta a Dios, no se sujeta a nadie. Si no se sujeta a Dios, usted nunca se sujetará a nadie. Pero usted se está preguntando, ¿y cómo me puedo sujetar a una persona que es incrédula, que no tiene temor de Dios y que me pide hacer tal o cual cosa? Pues tenemos que ser obedientes hasta que esa persona no nos pida cosas que estén contrarias a la palabra de Dios. Si me pide que yo haga algo que está en contra de los principios de la palabra de Dios, pues yo allí no debo sucumbir, no debo caer. Porque mi primera autoridad es Dios. Y vamos entonces al capítulo 14, el punto número 2.
Si yo aprendo a respetar a las autoridades civiles que nos gobiernan, el punto número 2 del 14 es que debemos estimularnos en comprensión y edificación espiritual. Anote, por favor, en el punto número 2 de su bosquejo, estimularnos en comprensión y edificación espiritual. El ser transformado significa estar revestido de Cristo, revestido de Él. Él es mi dueño, Él tiene el control de mi vida. No le puedo decir, yo le pertenezco a Cristo, pero mi economía Él no opina, en mis hijos no se mete, en mi casa hasta ahí nomás. No, Él es el dueño de mi vida y yo estoy revestido de Él. Entonces, si estoy revestido de Él, todo lo que yo hago expresa, en todo lo que yo vivo, expresa cuán creyente soy o no lo soy. Muchos creyentes abandonan su fe. ¿Saben por qué? No por sus vecinos incrédulos. Muchos creyentes abandonan su fe por los malos creyentes que están dentro de las iglesias, por los falsos hermanos que están dentro de la iglesia. Porque dice, yo intento vivir una vida cambiada, pero voy a la iglesia y me encuentro con gente peor de los de afuera. Esa gente no ha tenido transformación. Esa gente no ha sido revestida de Cristo Jesús. He ahí que si yo estoy revestido de Cristo, yo tengo que poner en práctica en la iglesia y fuera de la iglesia que Cristo vive en mí. Y el capítulo 14 habla de que Cristo es el Señor de vivos y de muertos. Es el Señor de todos. Y nos hace una advertencia y dice, miren, ¿saben por qué se abandonan muchos las iglesias? Porque hay mucho rumor, mucho chisme y mucha discusión. Las discusiones, los rumores y las críticas hacen que pensemos de antemano. La peor cosa que sucede a una persona que no es revestida de Cristo es ser prejuicioso. Pensar anticipadamente mal de otra persona sin haberla conocido. A mí me parece que esa persona es de nariz alzada, ¿no? Que esa persona es muy especial, que esa persona es así asado y cocinado. Y con ese pensamiento anticipado, yo ya genero un prejuicio, un concepto y mantengo barreras. Y la Biblia dice en la iglesia no debe haber barreras, no debe haber, debe ser todos los hermanos inclusivos. Tenemos que todos participar, debe haber comunión, debe haber amistad, debe haber compañerismo. Pero por pensar anticipadamente nos alejamos y miramos con sospecha a la otra persona. Cuando actuamos de esa manera, estamos alimentando los deseos de la carne. He ahí una evidencia de que no soy revestido de Cristo. Si soy revestido de Cristo, tengo que primero conocer a la persona en todas las facetas de su vida y entonces tener un concepto más claro de quién es el otro para aceptarlo. Pero si pienso anticipadamente, doy lugar a los deseos de la carne, evidencio que no hay transformación en mi vida y me delato que no estoy revestido de Cristo Jesús. Poner en práctica la vida cristiana, mi transformación en el cuerpo de Cristo, demanda de una genuina inclusión. Yo debo invitar a las personas a venir a la iglesia por un amor genuino. No porque me vean que soy chévere y que yo traigo más invitados a la iglesia, no. Es porque amo al Señor Jesucristo, amo a los demás, porque el Señor ha transformado mi lamento en baile y quiero que el Señor también les lleve y les otorgue sabiduría y paz a las otras personas. Es más fácil dejar a las personas complicadas a un lado que incluirlas, ¿verdad? Dice, uy, no, esta persona habla fuerte, esta persona
o sabe mucho, o esta persona no sabe nada, es más fácil hacerlas a un lado que incluirlas. Son cosas que debemos transformar, son cosas que debemos corregir. ¿Y sabe qué? Hay también personas que no les gusta que les digan nada, que nos creemos que somos perfectos. Y cuando me llaman la atención, yo tomo la decisión de excluirme. Si el Señor trae una palabra de exhortación para mi vida y me llama la atención, es porque el Señor quiere hacer ajustes en mí. Si me dicen, Marcelo, estás llegando demasiado tarde, eres un impuntual, ¿no es cierto? No debe ser motivo para yo salirme del grupo. Debe ser un motivo para revisarme, para desafiarme, para levantarme más temprano, para caminar más rápido, para hacer todo el esfuerzo y venir de manera puntual y conseguir una transformación en mi vida de ser una persona que respeta el tiempo de los demás. Pero no puedo irme bravo y hablando mal de la persona que me dijo que soy impuntual. ¿Qué le pasa? ¿Qué falta de respeto? ¿Por qué me reclama a mí? ¿Por qué no le reclama a todos, no? Y ahí demostramos que no estamos revestidos de Cristo porque somos obstinados, somos tercos y preferimos ser impuntuales a que una persona nos diga en qué tenemos que mejorar. ¿Cómo estamos tratando nosotros a las personas que piensan de manera diferente? Esa es una buena pregunta para saber si yo estoy siendo comprensivo y estoy edificando a otro. Dios no nos manda a señalar los errores de otros. Dios nos manda a edificar a otros. Y si yo veo el error en otro, yo estoy dispuesto, en primer lugar, a tolerar, a ser tolerante. Pero ojo, no puedo tolerar cualquier cosa, no puedo tolerar pecados groseros, inmorales, pecados sexuales, no puedo tolerar división entre los hermanos, no puedo tolerar la avaricia o la adoración a ídolos. Dios ama a las personas, lo que Dios no tolera es el pecado de las personas. Debemos acoger a toda persona, pero no debemos tolerar el pecado en el que están. Debemos abrazar a una persona que tiene lucha con las adicciones, con las drogas, con la pornografía, pero no toleramos el pecado de la pornografía, el pecado de la drogadicción. Es diferente, es diferente. Debemos demostrar amor y comprensión a los débiles y fuertes de la fe. Así termina el capítulo 14 mencionando. ¿Hay personas débiles de la fe en el grupo? Sí. ¿En la iglesia? Sí. ¿Hay personas fuertes en la fe? También dice el texto en los versículos del 4 en adelante, ¿no? Y hay algunos que hacen menciones y los débiles dicen, ¿cómo es estas cuestiones de comer? ¿Está bien comer tal cosa o hay que dejar de comer tal cosa? Y hablan como una receta alimenticia. Y déjeme decirle que no se trata del tema de comer o no comer, de calificar o descalificar asuntos alimentarios. Es una cuestión de que no importa lo que comamos o dejemos de comer, lo que importa de fondo es que eso no afecta nuestra salvación en Cristo Jesús. Hay gente que dice, no hay que comer el yaguarlocro, porque eso tiene sangre de un animal sucio, inmundo, contaminado, ¿no? Y hay otra gente que dice, no, ¿por qué hay que comer el yaguarlocro? Y se ponen en una discusión vana, inútil, y se ponen, ¿será que soy salvo porque comí yaguarlocro? ¿Será que perdí la salvación? No se trata de eso. Lo fundamental que el apóstol Pablo está diciendo es, no, la salvación no es cuestión de lo que coman o dejen de comer, sino de su seguridad en Cristo Jesús. No se trata de que un día es santo. ¿Por qué se congregan ustedes el miércoles si el día santo es el domingo, el día del Señor? Y el Antiguo Testamento habla de que el día santo es el día sábado, que el día de reposo hay que guardarlo. Y nos ponemos en esas discusiones y por esas discusiones no asistimos ni a la iglesia ni el viernes, ni el miércoles, ni el sábado, ni el domingo. Hasta que otros se pongan de acuerdo y me digan cuál día es el día del Señor. Pues todos son los días del Señor.
Todos son los días del Señor. Usted predica con su vida, usted demuestra su transformación de Cristo en su vida todos los días, de lunes a domingo, las 24 horas, sea feriado o no. Entonces no es cuestión de días, es cuestión de que usted demuestre que está revestido de Cristo Jesús y de que usted ha sido transformado. Y voy terminando. Los fuertes están en la obligación de no ser piedra de tropiezo para los débiles. Hay gente que dice, no, tú estás empezando el evangelio, tú júntate con otros que están igual. Los que tienen más tiempo en las cosas del Señor están llamados a contribuir a la edificación de los nuevos hermanos, a explicarles mejor la palabra del Señor. Hay gente que se considera fuerte en la fe, viene un nuevo y le hace una pregunta que le mueve el piso, no sabe cómo responder y le dice, yo te recomiendo que vayas a hablar con el pastor. Los fuertes tienen conocimiento de la palabra, tienen más trayectoria en la vida cristiana y tienen que atender a los débiles. Tienen que ser los primeros hermanos en dar consejería, en dar primeros auxilios al hermano que viene débil en la fe. En aquel que quiera recibir a Cristo pero que no sabe cómo. Dice, yo no sé cómo, espérate, voy a hablar con el pastor para que él te atienda. No, el pastor no es exclusivo. El sacerdocio es de todos. Es de todos. Debemos tener cuidado de no hacerles tropezar. Y el hacerles tropezar es cuando ellos, los débiles, ven el mal ejemplo de los mayores. Como esa persona, tantos años en el evangelio, por una circunstancia, porque le movieron la maceta, ¿sí? Explotó, reventó y dijo sapos y culebras. Qué terrible, ¿no? ¿Dónde estoy yendo yo? Ya no voy a ir nunca más a ese estudio bíblico. Porque un mayor, un fuerte en la fe, perdió los estribos y el carácter se le fue de las manos. Debemos dar buen ejemplo. Somos llamados a mantener la unidad, a respetar al que ha sido puesto en autoridad. A veces, yo debo decir esto, que los pastores, los líderes, los consejeros, queremos ser más estrictos que Dios. Hay personas que dicen, no, ¿por qué vienes así? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te vistes? ¿Por qué te pones esto? Esto no le agrada al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado. No podemos nosotros ser más estrictos que Dios. Cada uno tiene que rendir cuentas delante de Dios de su manera de obrar, de su manera de actuar, de su manera de vestir, de lo que usted hace en público, de lo que usted hace en privado. Y Dios dice, cada creyente tiene una responsabilidad. ¿Cómo está usted desempeñando esa responsabilidad? Si usted pertenece al reino de Dios, usted tiene que ser justo con los demás, tiene que ser coherente, tiene que ser recto, tiene que ser respetuoso con sus autoridades. Así tendremos una vida pacífica. Y donde hay paz, hay orden. Y donde hay orden, hay una persona que ha sido revestida de Cristo Jesús. Y quien está revestido de Cristo Jesús es porque ha decidido poner en práctica estas responsabilidades como creyente. Que Dios nos bendiga. Y recuerde el versículo que está en su bosquejo al final, Romanos 13:2, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Un hijo no puede decir, Dios, yo no le hago caso a mis papás porque mis papás no se merecen mi respeto. Decir eso es irme contra Dios, que ha establecido darme unos padres que yo no los elegí, sino que Dios los instituyó. El Señor así se plació en darme un papá y una mamá con errores, con limitaciones, con defectos, pero tengo que honrarlos, tengo que respetarlos, tengo que obedecerlos. En el nombre de Jesús, amén.